Hola, buenas tardes, mi nombre es Grace Galitza Medrano y en este video os voy a hablar sobre 5 acontecimientos importantes sobre la literatura mexicana. El primer acontecimiento importante fue los modernistas hispanoamericanos, el segundo acontecimiento fue vanguardia literaria hispanoamericana, archipiélago de la sociedad, narración hispanoamericana del principio del siglo XX, poemas hispanoamericanos contemporáneos. Hispanoamericanos. El modernismo fue un movimiento literario desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX. El aporte importante a las letras hispanas fue una profunda innovación del lenguaje, tanto así que autores latinoamericanos por primera vez influían en la península. Eso era conocido como la vuelta de la esquina. De esta manera, poemas modernistas tenían el lenguaje culto. El modernismo surgió en una época donde había varios cambios políticos y sociales, como la Revolución Industrial. Félix Rubén García, mejor conocido como Rubén Darío, fue un poeta diplomático nicaragüense, fue el máximo representante sobre el modernismo literario de la lengua española. También fue una persona muy influyente en el siglo XX sobre el ámbito hispano. Nació el 18 de enero de 1867 y murió el 6 de febrero de 1916. Su obra más importante fue Azul y también fue una obra muy importante para el modernismo. El segundo autor del modernismo hispanoamericano fue Manuel González Prada. Fue un pensador, ensayista, anarquista y poeta peruano. Fue una de las personas más influyentes en la letra y en el gobierno peruano a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Una de sus obras más importantes fue Páginas Libres y Trozos de Vida. El primer autor de la vanguardia literaria hispanoamericana fue Vicente Hidrobo. Fue un poeta chileno, iniciador y exponente del creacionismo. Es considerado uno de los poetas chilenos más destacados. También fue un influyente impulsor y divulgador vanguardista en Hispanoamérica. En el primer tercio del siglo XX, una de sus obras más influyentes e importantes fueron Althazar, Cagliostro y El ciudadano del olvido. El segundo autor de la vanguardia literaria hispanoamericana fue Paulo Neruda. Fue un poeta político chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas del siglo XX, además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista y precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Una de sus obras más importantes y destacadas fueron Confieso que he vivido, Extravagarios y Odas elementales. El primer autor del Archipiélago de la Soledad fue Antonieta Rivas Mercado. Fue una actriz, escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de las mujeres y activista política, y se convirtió en una ícono de la cultura universal del siglo XX. Patrocinó las actividades de grupos como el Teatro Ulises y los contemporáneos. Una de sus obras más conocidas fueron Correspondencia, Antonieta Rivas Mercado y La campaña de Gascón. El segundo autor del Archipiélago de la Soledad fue James Torres Bodet. Fue un escritor, ensayista, poeta, político y diplomático mexicano, quien fue secretario de Educación Pública y director general de la UNESCO. Fue uno de los principales animadores del grupo formado en torno a la revista Contemporáneos. Sus obras más importantes fueron Misión de escritor, Mensaje a la juventud y Lectura clásica para niños. El cuarto punto es la narrativa hispanoamericana de principio del siglo XX, croísmo e indigenismo. El croísmo fue la literatura regionalista de afirmación cultural mediante las cuales los escritores americanos de habla hispana representaron la singularidad
étnica, fáunica, vegetal y geográfica de sus países en una época en la cual las nuevas nacionales celebraron el primer siglo de su independencia. El indigenismo. La narrativa indigenista parte de un problema de indio por ser explotado por los grupos dominantes y por este constituye una manifestación de protestas sociales, económicas y políticas. El primer autor de la narrativa hispanoamericana del principio del siglo XX fue Rosario Castellanos. Fue una escritora, periodista y diplomática mexicana. Fue considerada una de las literarias mexicanas más importantes del siglo XX. Fue una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Una de sus obras más importantes e influyentes fueron Álbum de Familia, Oficio de Tiniebla y Balón Canán. El segundo autor de la narrativa hispanoamericana del principio del siglo XX fue Gregorio López. Fue un escritor mexicano que incursionó en las novelas, poesía, periodista y crónica de la Revolución Mexicana. Una de sus obras más importantes e influyentes fue El Indio, El Vagabundo y El General. El último tema es la poesía literaria hispanoamericana. El punto de partida de la poesía hispanoamericana fue a finales de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. La poesía se caracteriza por usar una serie de recursos literarios para verse mucho más estéticos a la hora en que se narra. En la poesía hubo mucha variedad de poetas, pero el más importante y prestigiado fue Octavio Paz. El primer autor de la poesía literaria hispanoamericana fue Octavio Paz. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Es considerado en México como el mejor teórico hispanoamericano de surrealismo y por algunos años uno de los poetas más representativos. Sus obras más importantes e influyentes fueron Luna Silvestre, Raíz de Hombre y Entre la Piedra y la Flor. El segundo autor de la poesía hispanoamericana contemporánea fue César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de la letra peruana. Una de sus obras más destacadas e influyentes fueron Los Heraldos Negros, Pablo Young y La Fábula Salvaje.